Hola, soy Héctor, esto es Biblia Notas. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir continuando con el capítulo 20. Y luego ya más posterior lo voy a hablar de otros detalles más. Pero por ahora, Juan, capítulo 20. Nos hemos quedado cuando el capítulo 19 hablaba justamente de la crucifixión y justamente lo estaban enterrando a Jesús, al Mesías en realidad. Capítulo 20 comienza de esta manera. Temprano, en el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Así que vino corriendo a donde Simeón Kefa y al otro Talmite, el que Yahshua amaba, y dijo a ellos: se han llevado al Adón fuera del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Kefa y el otro Talmid corrieron al sepulcro. Los dos corrieron, pero el otro Talmid corrió más deprisa que Kefa y llegó al sepulcro primero. Inclinándose vio las sábanas de lino allí, pero no entró. Luego le seguía Shimeón Kefa y arribó, entró en el sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puesta allí. También la tela que había estado alrededor de su cabeza puesta allí, no con las sábanas, sino en un lugar separado aún doblada. Entonces el otro Talmid, que había llegado primero al sepulcro, también entró y vio y confió. Ellos todavía no habían llegado a entender que el Taná enseña que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos. Entonces los Talmid regresaron a la casa, pero Miriam se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, ella se agachó para mirar dentro del sepulcro y vio dos malajim vestidos de blanco sentados donde el cuerpo de Yeshua había estado, uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Ella respondió: se llevaron a mi Adón y yo no sé dónde le han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Yeshua parado allí, pero ella no se dio cuenta que era él. Yeshua le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo: si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto, y yo mismo iré a buscarle. Yeshua le dijo: Miriam. Ella, volviéndose, gritó en hebreo: Rabaní, esto es, mi maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque todavía no he regresado a mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi padre y al padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Miriam de Magdalena fue a los Talmidim con las noticias que ella había visto al Adón y lo que le había dicho. Por la noche, ese mismo día, el primer día de la semana, cuando los talmites estaban reunidos tras puertas cerradas por miedo a los Yahudim, Yeshua vino, se paró en el medio de ellos y dijo: Shalom Aleichem. Habiéndolos saludado, les mostró sus manos y su costado. Los talmidim estaban llenos de alegría por ver al Adón. Shalom Aleichem. Yeshua repitió: así como el Padre me envió, yo mismo los estoy enviando a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh. Si ustedes remiten los pecados de alguien, sus pecados serán remitidos. Si los retienen, serán retenidos. Ahora, Tomás, el nombre quiere decir mellizos, o sea, Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Cuando los otros talmidim le dijeron: hemos visto al Adón, él respondió: a menos que se vea la marca de los clavos de sus manos, ponga mi dedo en el lugar donde estaban los clavos y ponga mi mano dentro de su costado, rehusó creerlo. Una semana después, sus talmidim estaban otra vez en una habitación, y esta vez Tomás estaba con ellos. A pesar de que las puertas estaban cerradas, Yeshua vino, se paró entre ellos y dijo: Shalom Aleichem.
Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en el costado, que no te falte la confianza, sino ten confianza. Tomás le respondió: mi Adón, mi Elohim. Yeshua le dijo: has confiado porque has visto. Cuán benditos son aquellos que no ven, pero de todas formas confían. En presencia de los Talmidim, Yeshua hizo muchos otros milagros que no han sido escritos en este libro. Pero estos que han sido escritos están aquí para que puedan confiar que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Yahweh, y que por esta confianza ustedes puedan tener vida por quien Él es. Ok. Bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, este libro está hablando de segunda persona y tercera persona. Y en especial en este capítulo hace ver estos detalles. Y tenemos que entender quien lo está escribiendo, está redactando este evento realmente. Pero lo más curioso, a ver, aquí dice el primer día de la semana. El primer día de la semana para los judíos, o en este caso para los hebreos, es el día domingo. Porque el Shabbat es el último día, el séptimo día, y el primer día es el domingo. En nuestro caso sería así. Entonces, de esa manera. O sea, el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, podemos decir de madrugada, Miriam fue al sepulcro realmente a ver y vio realmente que él estaba removida. Lo más curioso, aquí menciona realmente a Shimon Kefa y al otro talmid. El otro talmid era Juan realmente el discípulo amado o el talmid amado que Yeshua amaba realmente él. Dice que fueron directamente al sepulcro. Entonces, si observamos bien, el otro talmid, o sea Juan, corrió mucho más rápido. Ahora lo que vio allí, dice, inclinándose, vio las sábanas de lino fino. Primeramente vio las sábanas, pero no entró. O sea, estaba en la puerta y desde ahí vio las sábanas. Eso quiere decir que solo estaban sábanas y no estaba el cuerpo. Luego enseguida llega Kefa, entra al sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puestas allí. Entra y vio las sábanas, o sea, entró y vio eso, o sea, el cuerpo no estaba. Y una vez dice también la tela que estaba alrededor de su cabeza puesta allí, no con las sábanas, sino en un lugar separado, aún dobladas. Ya, curioso, primeramente Juan ve y las sábanas estaban de linos allí, el verso 5. Estaban ahí. Eso nos muestra la forma de cómo vio realmente Juan. Pero en aquí abajo ya Kefa vio realmente las sábanas, la tela que estaba puesta en su cabeza estaba puesta allí, no con las sábanas que también estaban en un lugar separado, o sea, habían dos cosas separadas. Entonces estaban ordenadas. Entonces el otro también llega, bueno, en realidad Juan recién entra y ve y confía ante lo que estaba viendo. Y aquí nos muestra el verso 9, está hablando ya de tercera persona, que dice, ellos todavía no habían llegado a entender que el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento o parte de las escrituras del Antiguo Testamento enseña que el Mesías tenía que resucitar entre los muertos. Ellos no comprendían esto, y eso Juan lo está redactando aquí. Entonces los talmidim regresan a casa, pero aquí es algo muy curioso. Miriam se queda y está llorando allá afuera. Recuerden cómo están puestas las sábanas, y aquí nuevamente el verso 12 dice, y vio dos malajim. Ahora, para nosotros aquí en nuestro entorno, como hemos crecido, los ángeles están brillando y un montón de cosas. En realidad, la forma de cómo ver. Pero aquí Miriam no se sorprende. Dice, vio dos malajim vestidos de blanco. Ya, estaban vestidos de blanco sentados en el cuerpo de Yeshua. Uno en la cabeza, donde estaba su cabeza, y otro en sus pies. Y le preguntan por qué estás llorando. Y ella, no hay una sorpresa como decir, wow, son ángeles y se van adorando o se arrodillan. En este caso no. Ella le responde realmente lo siguiente: se llevaron a mi Adón. ¿Dónde lo han puesto o dónde lo han llevado? Entonces, aquí podemos observar que para los hebreos ver ángeles no era tan común, pero sí se podía ver.
ellos entendían, o en este caso lo podían entender de esa manera. O sea, no eran tan sorpresas realmente. Porque ahorita, y claro, con el dolor que tenía Miriam, entonces tal vez no le puso mucha importancia. Pero aquí vemos ese, aunque, wow, eso es lo más raro, realmente, que no le puso mucha importancia. Luego de aquí, realmente aparece Yeshua. Dice, mientras decía esto, se volvió y vio a Yeshua parado allí. O sea, salió realmente del sepulcro después de mirar a los ángeles, o en este caso los malajim ahí. Y ella no se da cuenta. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Entonces Yeshua le dice de esa manera, pensando que era el jardinero, le dijo, si tú eres, ahora aquí nuevamente Miriam le ve, o en este caso ni siquiera alza su mirada ante el jardinero y le dice, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarle. Yeshua le dice, ahora ya no le dice mujer, sino esta vez le dice Miriam, o sea, por su nombre. Porque cuando no le dicen el nombre, no mira su rostro, se podría decir, en este caso está agachado. Pero en este caso, levanta su rostro Miriam y cuando le dice Yeshua Miriam, ella se volvió, gritó en hebreo, maestro, maestro, o rabí, rabí. Yeshua le dijo, no me toques, o sea, ok, no me toques todavía, no he regresado a mi padre, no estoy en mi padre. Pero ve, ahora aquí es una expresión muy curiosa. Bueno, aquí Yeshua, la forma de cómo dice y cómo la gente no, cuando le dices su nombre, decir, puedes mirar a su rostro, pero si no, no le das mucha importancia, y es lo que pasó realmente con Miriam aquí. Pero ahora observemos el verso 17, que dice lo siguiente, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi padre y al padre de ustedes. Miren la expresión, dice al padre y al padre de ustedes, o sea, a su padre y al padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Entonces, esto hace una referencia a lo que, si nosotros podemos observar, al libro de Juan capítulo 15, del verso 1 y 2. Entonces, es algo muy curioso que va relacionando esto. Bueno, solamente es una relación, así ustedes lo puedan estudiarlo y entenderlo bien, con sabiduría, claro, todo este detalle. Entonces aquí podemos ver la forma de cómo se expresa realmente, diles a mis hermanos, o sea, los hermanos, sus hermanos de Yeshua en ahí eran los discípulos. ¿Se acuerdan el capítulo 15, el capítulo 16, que les habla? Ya no son realmente, es sus amigos, sus hermanos realmente, ya no son extraños. Entonces de esa manera. Ahora, el verso 18 dice, Miriam se fue y le da las noticias al Adón, o sea, del Adón a los discípulos, le da esas noticias. Y nuevamente, ahora, si por la noche ese mismo día, estamos hablando del primer día, después del Shabbat, el siguiente día, que sería el domingo, después que hayan sepultado, entonces ha sido resucitado, y ese mismo día en la noche, porque Miriam fue en la mañana, y Kefa y Juan, entonces van y ven realmente la sepultura. Y esa misma noche Jesús o el Mesías le aparece. Yeshua vino, se paró en medio de ellos diciéndole Shalom Aleichem, la paz sea con ustedes. El verso 20 dice, habiéndolo saludado, aquí observen este detalle, les saluda y les muestra realmente sus manos y su costado, o sea, les muestra este detalle. Y los talmidim estaban llenos de alegría, porque ellos han confiado, porque justamente les mostró sus manos y su costado. O sea, no es un fantasma, les mostró realmente. Y ellos estaban llenos de alegría y confiando que él realmente ha resucitado. Y justamente Shalom Aleichem, y repitió y dice, así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes también. Y los sopló y reciban el Ruach HaKodesh. Entonces les sopla. O sea, podemos decir el Espíritu Santo, que podría decirse de esta manera. El verso 23, observen bien estos detalles. Dice, si ustedes remiten, bueno, esto ya es, si ustedes tienen el pecado, no les va, eso ya es otro detalle. Pero lo que quiero ir un poquito más al verso 24. Ahora Tomás dice, o sea, Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos ese día que resucitó el Mesías. Así que Tomás le dice, todos los discípulos dicen, hemos visto al Adón.
Él le respondió: a menos que vea las marcas, clavos y ponga mi dedo en lugar del costado, o sea, no lo creeré. Él está en lo cierto porque los discípulos lo vieron, lo tocaron y pusieron su mano en el costado. Entonces aquí podemos entender algo muy curioso. Hay mucha gente que ha creído, los 12 discípulos han creído porque han visto, lo han tocado, ese detalle. Los 11, en realidad podemos decir los 10 discípulos, porque ahorita son 11. Los 10 discípulos han hecho eso, han tocado, han palpado, han visto sus heridas, todo eso, y que es real. Uno de ellos no estaba ahí. Entonces, había 10 que le estaban diciendo que es verdad, pero uno no creyó porque justamente no lo palpó, no lo tocó. Y es por eso que aquí, en el verso 26, nuevamente, después de una semana aparece el Mesías y le dice, a esta vez Tomás estaba con ellos, a puertas y se paró y le dijo, Shalom Aleichem. Entonces le dijo a Tomás, a Yeshua, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en el costado, así le dice. Pero que no te falte confianza, sino ten confianza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí hablamos de confianza, es algo muy importante la confianza. En primer lugar, tenía a 10 personas para confiar en su palabra, que él ha resucitado. A 10 personas. Y te han demostrado y que han palpado y son ciertas. Ninguno de ellos te puede mentir. Y es por eso que le dice de esta manera, ten confianza. Y Tomás respondió, Adón y Señor, o sea, mi Señor, mi Elohim. Entonces, Yeshua dice, has confiado porque me has visto. Benditos son aquellos que no ven, pero de todas formas confían. ¿A eso qué quiere decir? ¿Tomás no confió? Bueno, en realidad a Tomás tenía 10 personas a quien podían confiar realmente en su palabra de ellos. Pero qué raro, Tomás no confió en la palabra de los discípulos. O sea, no confió. Podemos decir en realidad que como no confió lo pueden estar engañando cualquier cosa. O sea, en otras palabras, Tomás no confiaba en sus mismos hermanos. Entonces es algo muy curioso. Actualmente pasa lo mismo. Entonces aquí, pero Yeshua dice, has confiado porque me has visto. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, tenemos las escrituras del Antiguo Testamento. Justamente no confiamos en el Antiguo Testamento porque no lo hemos leído, no lo practicamos, por eso no confiamos. Pero si confiamos en estas escrituras, lo practicamos, entonces está bien. Ahora, imagínate que Yeshua viene aquí actualmente y te dice, ok, ¿por qué no has guardado mis mandamientos? Y le dices, ¿cuáles mandamientos? Lo que mi padre ha dejado. O sea, está hablando de los 10 mandamientos y otros mandamientos que hay. Entonces ahí está la confianza. O sea, cuando has visto que yo he llegado aquí y recién empiezas a guardar ciertos mandamientos que te ha hecho recordar que debes guardarlos. Entonces es algo muy curioso parecido. O sea, no estoy mencionando algunos detalles, pero es algo curioso en esto de la confianza. Igualmente, cuando una persona, estás confiando en una persona, de la misma manera pasa. Tienes que conocer realmente cómo es la persona en su pasado para tener la confianza, porque no podías confiar directamente. Es lo que está mencionando, porque la confianza se la gana con el tiempo. A la primera vez no tienes confianza, y es algo muy curioso. Ahora, dice en verso 30, dice, la presencia de Yeshua hizo muchos milagros que no han sido escritos en este libro. Ahora aquí está hablando ya de tercera persona. Juan está escribiendo que no, ha hecho muchas cosas todavía en presencia de los discípulos, pero estos han sido escritos, están aquí para que puedan confiar en que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Yahweh, y que por esta confianza ustedes puedan tener vida por quien Él es. En este detalle está mencionando de que, okay, aquí tenemos testigos que hemos visto y que estamos viendo, y mira que te hemos escrito esto, que Él es real realmente y es el Mesías, el Hijo de Yahweh. Entonces eso está mencionando aquí, es lo que ha creído realmente Juan, y hay muchos testigos.
es lo que va mencionando. Ya veremos en el siguiente capítulo qué nos va mostrando, pero en este capítulo es lo que nos muestra. Cualquier curiosidad, dudas, por favor en la caja de comentarios. Y bueno, espero que te haya gustado este capítulo, aunque hay muchas cosas que no he tocado porque necesitamos entender mucho el libro de Romanos, muchas cosas del libro de Corintios, porque aquellos que, por ejemplo, hablar del Espíritu Santo es a veces algo muy controversial para muchas personas también, pero tenemos que tener muy en cuenta esto. Bueno, eso es todo en este capítulo, así que si no estás suscrito, suscríbete y dale la manito arriba y comparte estos videos con muchos de tus amigos. Hasta entonces el siguiente capítulo. Esto es Biblia Notas. Shalom Alejem.